Y el comentario de Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis. Buenos días a todos mis compañeros acá en la mesa de debate, en esta cabina de la Z101 Gobierno de la Mañana. Buenos días, don Álvaro. Un abrazo en la distancia. Buenos días, don Bienvenido Rodríguez, don Bienchi Rodríguez, doña Isabel. A todo este equipo técnico que hace posible que este programa llegue a cada uno de ustedes, y buenos días al país. Miren, en primer lugar El único de nosotros, además de tantas cualidades que lo adornan, el único de nosotros que ha tenido que sufrir el fusilamiento de 2 tíos. Adelante, Felipe. Gracias, don Álvaro. Mire, en primer lugar quiero saludar este 132 aniversario del periódico Listín Diario, con su alta y con su baja, pero en términos históricos creo que es un referente importantísimo en términos de datos y en términos de aporte a lo que es el proceso democrático y a toda la historia nuestra del pasado siglo, de final del siglo XIX, del siglo XX y de principio de este siglo. También en el día de ayer en la Escuela Radiofónica Santa María, del cual nuestro ídolo a destiempo, nuestro señor director don Willy Rodríguez, formó parte de esa importante estructura educativa auspiciada por la Iglesia Católica, celebró ayer 50 aniversario. En su trayecto ha logrado graduar 168,000 personas iletradas, ya lo alfabetizó, 118,000 de básica y 20,500 bachilleres. Es un aporte sumamente importante que ha venido desarrollando la Escuela Radiofónica Santa María a lo largo de este medio siglo. Y quiero decir lo siguiente, entrando ya al comentario. Miren, el pasado fin de semana, el pasado viernes, ocurrió un hecho en la República Dominicana que, como resultado de todo lo que tuvo que ver, cómo los medios de comunicación y la sociedad se volcó alrededor del sepelio, de los funerales de nuestro Johnny Ventura, fue un tema obviamente que se opacó bastante, pero no deja de tener su importancia por la incidencia del hecho. Y fue la muerte del señor Miklaud Gassant. Este señor fue el ex cónsul haitiano en Santiago, fue un excomisario de la policía haitiana y su último puesto en Haití fue fiscal general anticorrupción en el gobierno precisamente de Juvenal Moïse. Ese señor, que por demás tenía su esposa, que formaba parte del cuerpo diplomático haitiano acreditado en la República Dominicana, vivía aquí en Santo Domingo, en Arroyo Hondo, y su cuerpo fue encontrado con heridas en el cuello en su residencia. La primera versión o la primera línea de investigación, de acuerdo al informe preliminar de la Policía Nacional nuestra, es que este señor, de acuerdo a la información que recopiló la policía, se habría suicidado. En este momento el cadáver está en el Instituto de Patología Forense, en el INASIF, pendiente de los resultados de la autopsia. La esposa había dicho de que él estaba en una situación deprimida, había sufrido del COVID y tenía una situación de salud muy precaria y que eso lo habría llevado a él a cometer ese acto. De todas maneras, la Policía Nacional no debe de quedarse solamente en una versión de una persona, sino que eso tiene que demostrarlo las evidencias encontradas en los hechos. Digo que es un tema que impacta mucho a la República Dominicana porque no hace 15 días, 20 días de que el presidente haitiano fue asesinado por un grupo de sicarios o de mercenarios, como se le quiera decir, en su residencia, y coincidencialmente este señor también muere en su residencia aquí en la República Dominicana, y todo el mundo conoce de los vínculos existentes entre el presidente Juvenal Moïse y el señor Gassant, quien fungía en el gobierno del presidente Juvenal Moïse como fiscal general anticorrupción y que tenía bajo su responsabilidad la investigación de una serie de hechos importantes de corrupción
que involucraba no solamente el liderazgo político haitiano, sino también el sector empresarial haitiano y la oligarquía haitiana a raíz del fondo, de los famosos fondos de Petrocaribe. Hay que recordar que ese tema provocó un gran movimiento social en Haití demandando justicia. Es un reto para las autoridades dominicanas, los departamentos tanto de investigación criminal de la República Dominicana, las distintas agencias tienen que dar una respuesta, deben de dar una respuesta, pero una respuesta que sea creíble, una respuesta que tenga todo el nivel de sentido común. No se pueden precipitar las investigaciones para satisfacer morbo y mucho menos para satisfacer líneas de investigación preestablecida. Si el móvil fue el suicidio, obviamente que las evidencias encontradas ahí va a determinar si el móvil fue un suicidio, porque cuando una persona se suicida, en la generalidad de los casos, no se presentan actos de violencia y no hay violencia. Ahora sí, dentro de las escenas del crimen se recopilan una serie... Heridas de defensa, objetos rotos, cosas como esa. No, y la forma también del corte de la herida. Por eso es importante determinar y esperar la autopsia de patología forense, porque el corte de la herida juega un rol importantísimo también para determinar si se trató de un suicidio o si se trató simplemente de un crimen o de un asesinato. De manera tal de que un nuevo reto para nuestra Policía Nacional, y ojalá que esta situación se resuelva cuanto antes. Miren, yo de verdad que uno no sale del asombro. Yo pensaba que todo lo que estaba en la República Dominicana son cosas que estaban escritas, que por lo menos podían tener un matiz o no. Pero lo que yo vi con el tema del funeral de Johnny Ventura, yo quedé pasmado. Y sobre todo esa embestida bestial, desconsiderada, abusiva en contra del presidente Danilo Medina, por parte de mucha gente que están en el entorno del Partido de la Fuerza del Pueblo. Lo que se hizo con Danilo Medina no fue más que un abuso con todo el nivel de los más bajos instintos que una gente puede establecer. Primero, montar una matriz mediática, politizar una muerte de Johnny Ventura sin necesidad de eso, porque Johnny era un artista de todos los dominicanos. Independientemente de que Johnny en sus últimos años tuviera un vínculo muy personal con el expresidente Leonel Fernández, independientemente de que Johnny haya sido candidato a la alcaldía por la Fuerza del Pueblo, que haya sido fundador de ese partido que esté en un proceso de gestación o de fundación, al margen de eso, todo el mundo conoce a Johnny. Johnny tuvo mayor nivel de militancia, por ejemplo, en el PRD que lo que tuvo con la Fuerza del Pueblo. Tuvo mayor nivel de vínculo político, de hermandad y social con José Francisco Peña Gómez que lo que tuvo con el propio presidente Leonel Fernández, en términos históricos y en términos de compartir ideales comunes. Con eso, obviamente, no quiero desconocer esos niveles de vínculo, de hermandad y de amistad, porque como se establece, el hombre no es como comienza, sino como termina. Y agarrar y montar esa matriz mediática y simbolizar a Johnny no como el Johnny que fue, un artista, un luchador por los mejores intereses del país, simbolizar a Johnny como un hombre que hizo grandes aportes a nuestro merengue, a nuestra cultura popular, que simbolizó 4 o 5 décadas, denunció 4 o 5 décadas, escribió 4 décadas a través del merengue. Porque cuando usted escucha la letra del merengue de Johnny Ventura, cada merengue de eso describe una realidad política, una realidad social que nuestro pueblo vivió, Y de verdad que yo no alcanzo a entender ese tipo de cosas. Yo siempre he dicho que cuando usted traza su estrategia, usted puede trazar su estrategia política, pero cuando las cosas se cometen excesos fuera del ámbito de lo normal y de lo común, eso tiende a revertirse. Después de montar esa matriz mediática, de decir que Johnny
con el Cebán destruyó la posibilidad de una dictadura de Danilo, que las últimas 72 horas después de la muerte de Johnny, esa fue la matriz mediática que montaron gente vinculada al partido La Fuerza del Pueblo. Entonces después agarraron y arremetieron con Danilo diciendo que Danilo no fue al funeral, sin preguntar la causa, sin saber la causa, pero había que montar una campaña mediática de esa naturaleza para tratar de distorsionar y de destrozar, donde todo el mundo sabe ahí lo que había, y se va a saber en su momento, porque yo lo sé lo que había ahí. Danilo no podía ponerse. Sí, muy bien, dijeron eso, no fue Danilo, pero no dijeron nada porque Hipólito Mejía no fue a los funerales de la madre de Leonel Fernández. Ahora, montar ese espectáculo desagradable, Felipe, ese espectáculo innecesario, y yo diría que ese espectáculo de basura politiquera no le hace daño a Danilo Medina, le hace daño a la memoria de Johnny Ventura, que jamás habría hecho eso. De manera que es una lástima que tengamos personas que aprovechen la muerte de un héroe nacional para hacer politiquería. Y lo peor de todo, porque yo digo lo peor de todo. Perdóname para abonar lo que tú estás diciendo. Tú sabes que Johnny fue diputado, claro, y se hizo un acto bellísimo de honras en la explanada del Congreso y en el interior de la Asamblea Nacional. Cuando llegaban con el ataúd y los restos de don Johnny, a los diputados nos tocaba recibirlo y luego hacerle su guardia de honor y un proceso que preparó el presidente Pacheco, muy correcto el acto. Hubo unos diputados de la Fuerza del Pueblo, en particular hubo un diputado que dio unos codazos ahí para que nadie se le pusiera al lado donde estaba ese señor, porque era como una línea política. Una cosa absurda. Mira, todo el protocolo del funeral estuvo bajo la responsabilidad del equipo de la Fuerza del Pueblo, todo el de cosas. Y ahí lo que se pretendía hacer era hacerle lo mismo que le hizo el Partido Revolucionario Dominicano a Leonel Fernández. Yo sé que fue diputado. Óyeme bien, hacerle lo mismo que le hizo el Partido Revolucionario Dominicano a Leonel Fernández en el funeral de José Francisco Peña Gómez. ¿A qué no lo dice? ¿A qué digo el diputado Eso, que empujó a Aníbal? Que le dio un codazo a Aníbal. ¿Cuál fue ese? ¿A qué lo digo? Dígalo. Llévatelo junto. Son las 8:23 en este gobierno de la mañana, lunes 12 de agosto, y continúa Felipe Romero Sánchez. Yo digo que Johnny Ventura es un patrimonio de la República Dominicana, no es un patrimonio exclusivo de nadie. Yo creo que la diferencia política van a existir, existen en mi familia, existen en la familia de cada uno de nosotros. El hombre por naturaleza es un libre pensador, piensa como quiere. En la generalidad de los casos, sus pensamientos giran alrededor de sus intereses particulares. Bueno, la única garantía de que una democracia realmente funcione es que haya disenso, y claro, que ese disenso no termine ni con la vida, ni de derecho, ni propiedad del otro. Así es. Esa es la garantía real. Tampoco que concluya con el asesinato moral de otro. No, porque ya ahí entra entonces en las externalidades que incluso la justicia puede castigar. Entra el fanatismo. Claro. Entra el fanatismo. Entra cuando tú te obsesionas. Yo le voy a decir una cosa. Yo siempre he tratado, y voy a hablar en términos personal, de ser lo más prudente posible. Nadie puede decir en términos personal que yo lo agredo ni en términos verbal. Yo soy una persona muy, pero muy prudente. Trato incluso a veces de, cuando voy a hacer un comentario, medir la palabra, porque siempre he dicho que este es un país pequeño, que este es una sociedad donde todas las decisiones se toman en menos de 10 kilómetros cuadrados, donde todos visitamos los mismos restaurantes. Y para mí sería difícil yo tomar estos micrófonos, tomar las redes sociales, mi cuenta de Twitter, que es la única que utilizo, e insultar a una gente y después verlo a la cara en un restaurante a pocos metros de mí. Ahora, Aníbal, Felipe, una cosa que yo quiero señalar. Por ejemplo, con relación al presidente Danilo Medina, que como usted dijo, lo hicieron tendencia en el fin de semana, pero para denostarlo, claro, para acabarlo, para atacarlo. El presidente Danilo Medina fue a darle el pésame
al expresidente Fernández, al presidente Fernández por el fallecimiento de su madre. Cuando va a la funeraria, el presidente Medina entra por la puerta trasera de la funeraria. Entra a la funeraria. Por el tumulto que había. Perdón, exactamente. Y tal vez no quería dar declaraciones a la prensa, es su derecho. Cumplió con el presidente Fernández, le dio el pésame y salió. Al rato de que eso ocurrió, empezaron a acabar con Danilo Medina porque había ido a la funeraria y había entrado por la puerta de atrás. Pero Juan Luis Guerra fue a dar el pésame a la familia de Johnny Ventura, a la funeraria Blandino, y entró por la puerta trasera, entró por la puerta de atrás, y por ahí mismo se fue. Y yo no vi a nadie en este país acabar y atacar a Juan Luis Guerra porque no entrara por el frente de la funeraria y que lo hiciera por la parte de atrás. Pero como es Danilo Medina, todo lo que haga Danilo Medina hay que criticarlo, todo lo que haga Danilo Medina hay que cuestionarlo. No, así no. Así no. El tema es así que no. Aquí yo siempre he dicho, por ejemplo, tú puedes agarrar, tú tienes que estar construyendo puentes. Se construyen puentes, pero lo que yo veo es que todos los días derriban una viga de un puente. Y si tú, el propósito de cualquier político es la construcción de puentes, y el debate es bueno, pero basado en ideas, no en descalificaciones. Ni insultos. Ni insultos. Al final tú lo que estés quedándote aislado y quedándote solo. Porque cómo tú puedes luego proclamar o tratar de buscar el apoyo de gente a la cual tú has maltratado. Y no se quiere entender eso. No se quiere entender eso. La política es como una pista de atletismo, y quiero poner ese simbolismo ahora. Una cosa es usted hacer una carrera de fondo de 400 metros. Otra cosa es usted hacer una carrera a pocos metros, una carrera corta, ¿verdad? De competencia corta, José Luis. No es lo mismo una carrera a 100 metros o a 50 metros que una carrera de fondo. Ni un maratón. Ni un maratón, porque la carrera de fondo, que es lo más práctico en la actividad política, necesita de inteligencia, necesita de resistencia, pero sobre todo necesita de prudencia. Porque un país que no está marcado por diferencias de carácter ideológico, sino por intereses, usted tiene que saber a futuro qué es lo que a usted más le conviene. Ahora, si usted cree que usted tiene como meta una carrera de 50 metros y que en esa carrera de 50 metros usted tiene que agarrar y llevarse a todo el mundo por delante, porque usted lo que le queda son 50 metros para ganar la meta, y sabe que ya está como un atleta de estos que están ya, que han ganado 2 o 3 medallas y que quiere catapultarse como un gran medallista olímpico, resulta que en ese escenario usted puede tener un esguince, se le puede romper una pierna, se puede caer, se puede llevar a cualquiera por el medio, puede ganar, pero también está corriendo demasiado riesgo. Y yo creo eso. Escúchame, Felipe, que vuelva a interrumpirte. El primero que repudie cosas así es el presidente Leonel Fernández, que no es hombre de esos golpes sucios, esos golpes bajos. Es un hombre de una categoría política, de hombre de Estado, precisamente. Y un hombre que ha sido 3 veces presidente de la República no cae en esas cosas, porque esas cosas le hacen daño, no le benefician. Y además Leonel Fernández es muy inteligente y sabe que esas cosas hacen daño, no traen ningún beneficio. Y él es el primero que va a rechazar eso, porque eso para mí, ¿cuál es mi conclusión? Eso es hecho para figureo politiquero. Aquí estoy yo y aquí está mi partido. Y se equivocan. No, ahí no está su partido. Eso es vergüenza para su partido. Ahí está usted. Y eso no es triunfo para usted. Eso es vergüenza para usted, que no tiene ninguna manera de destacarse que no sea a través de un figureo insignificante. Por eso, don Álvaro, del principio separé al presidente Leonel Fernández, a importantes dirigentes de ese partido, que yo sé que no están en esa tesitura. Y por eso hablo de gente vinculada a esa organización política, que sé que tienen vínculo político, que tienen mucho compromiso
políticos que lamentablemente están arrastrando a ese partido a unos niveles de confrontación que yo no le veo los resultados que pudieran tener al final, porque todos los días destruyen una viga del puente sin necesidad de eso. Llévatelo, Cundo.